No Sí, sé. además, yo tengo que decir que esto de que los likes no repercuten en el mercado de arte, no estoy nada de acuerdo. Vamos a ver, hay muchos y muchas que han empezado a poner su obra en Instagram, han empezado a tener seguidores, lo han hecho bien, han hecho su tienda y tal, y están viviendo del arte. Y veremos dónde acaban, ¿eh? O sea, veremos dónde acaban, porque ya he visto a muchos que están en ferias, ya lo están aceptando en ferias porque precisamente en la red, pero no es porque digan, banal, de manera así banal he puesto mi obra, no, porque se lo ocurran cada día y porque hacen buenas obras y porque se curran la red y se curran la obra, ¿no? Y otra cosa que ha dicho Fernando, dice que la obra de ciertos artistas, ¿no?, que generan polémica y que por eso valen más y tal, esas polémicas, como bien has dicho, se generan en la red. O sea, muchas de esas polémicas están en revistas digitales, están en vídeos, están en reacciones, están en todo. Y hay en Filming, el otro día estuve viendo un documental que se llama El precio del arte, que es muy actual. Está Jeff Koons, está toda esta plebe, ¿no? Toda esta tropa. Y me di cuenta de una cosa muy interesante, y es que salía en Art Basel una señora que tendría muchísimo más dinero que Fernando y que yo juntos, ¿no? Que es difícil, pero puede ser. ¿No? Y que le mostraba con el móvil al galerista, le decía, quiero una obra de este, y le enseñaban el Instagram del artista. Y quería esa obra, claro, pero vamos a ver, ¿cómo que no influye? Es que eso es como negar la mayor, vamos, eso es... claro que influye y va a influir muchísimo más poco a poco, porque esto sí que ya no tiene retroceso. O sea, esto lo han intentado retrasar, pero con el COVID, y volviendo al título de esta charla, lo está incrementando. En abril creo que había una noticia en el ABC precisamente que decía que había aumentado el uso de la red de un 50%. Y el otro día decía que Amazon ha aumentado un 100%. Eso es mucho, ¿eh? Eso es mucho. Las ventas online. Y es que todo el mundo ahora no tiene más remedio que meterse online y ya digo, para mí, igual que a principios del siglo XX, el que tenía un estudio en Montmartre estaba más cerca de ser uno de los artistas más conocidos de la historia y tal, pues estaban todos juntos. Hoy día Montmartre es la red. O sea, quien esté posicionado en la red, yo estoy seguro que en un futuro no muy lejano va a ser pues esos que estaban antes en Montmartre. Por eso pienso que es tan importante y lucho tanto, Fernando, porque el mundo del arte, las galerías, todo, se pongan las pilas, porque a mí me interesa el arte, me gusta, disfruto. O sea, es que es mi vida. Intento que sea cada vez mayor la presencia de artistas y de medios en la red. Y por cierto, tengo que decir una cosa a vosotros, Fundación Caja Canaria, el chat de emisión lo tenéis inhabilitado, porque no lo habilitáis para que la gente opine. Hablando de todo un poco. De todas formas, yo creo que ahí hay dos planos. Uno, no podemos opositar a la plaza vacante de la pitonisa Lola. La plaza de la pitonisa Lola se la ganó ella con sus famosas velas negras y tal. Por tanto, cualquier predicción o es futurología, o utilizamos la Ouija, o tenemos un sistema predictivo que tiene que ver con artes nigrománticas. Por tanto, todo lo que has dicho sobre el futuro es a capítulo de inventario. Es decir, eso entra en el capítulo de tu intento de volverte un gurú. Es decir, eres un gurú que has anticipado unas cosas. Ojalá sea así porque tú lo dices. Pero yo puedo decir también que en el futuro regresaremos a Atapuerca y que tendremos unas cuevas muy húmedas y estaremos haciendo pinturas rupestres. Y entonces no habría posibilidad, digamos, de determinar empíricamente si tu futurología es más razonable que la mía. Es decir, porque yo podría entender que imagínate que yo digo que ahora se va a producir un colapso planetario que ya está aquí, que es el capitaloceno, la crisis ecológica, que también es una crisis de las propias tecnologías, que es la crisis también viral, que lo viral contemporáneo es también lo viral vírico y por tanto se produce una mutación que hace que cambie hasta los sistemas políticos mundiales. Es decir, eso es pura futurología. La cuestión es en el presente, y en el presente hoy, y yo en esto soy de un empirista y de un cientificista radical, lo que tenemos es que hablar de qué papel tienen hoy, en el tiempo del COVID, qué papel tienen esas formas artísticas. Ahora, evidentemente, ante la dificultad que tiene lo presencial, es decir, porque ahora, evidentemente ahora mismo, ya lo he dicho, no se hacen ferias, no se van a galerías, pues ha habido que recurrir a otros medios para estar en relación con la cultura, con el arte, con la música, etcétera. Pero esto lo único que hace es reforzar
la importancia que va a tener lo presencial. Es decir, yo sí que hago no futurología, sino que eso es el presente puro. Es decir, hoy en día poder acudir a algo real, algo físico, ese es el auténtico lujo. Es decir, el auténtico lujo es que nosotros estuviéramos hoy en Santa Cruz de Tenerife y que estuviéramos con nuestra maravillosa anfitriona que nos está conduciendo tan magníficamente, con Raquel, y que pudiéramos directamente esta noche tomarnos unas cervezas y ver la presencia física, la presencia real de las papas arrugadas con el mojo picón, bebiendo un vino de la Jeria, bebiendo un vino, el grifo de Lanzarote. Es decir, eso podemos dejarlo pendiente, eso se puede. Eso, por ejemplo, que no es futurología, que es un deseo, es un anhelo, eso es un anhelo de lo real. Por ejemplo, cuando tú dices, claro, es que ha sido muy importante y lo veías como eufóricamente, ha crecido el consumo en Amazon. Eso es para llorar, eso es un motivo para llorar. Es decir, el que haya crecido el aumento de Amazon, pues hay que decir una cosa, hay que estar contra Amazon. Es decir, el libro de Carrión contra Amazon es que sencillamente Amazon, como Uber y como el capitalismo de plataformas, destruye el trabajo y destruye la sociedad. Es decir, que sencillamente cuando se escribe el libro de Carrión contra Amazon, es que allí donde Amazon está llegando, ¿qué está haciendo? Y es todo este mundo de yuppies, ¿no? Todo este mundo de los teletubbies cibernéticos, que es esto todo es maravilloso, esto ha democratizado. No. Veamos el lado oscuro, como dijo Morozov, el lado oscuro de la red, ¿no? Hay un lado oscuro de Internet y hay un lado oscuro que no es la Deep Web, ¿no? Que es aquello que ha perjudicado la propia estructura de la sociedad. Y sin duda, ¿qué es lo que ha dejado fuera? Pues todos esos libreros y todas esas librerías y todos esos espacios reales donde íbamos a comprar los libros. Por tanto, hoy en día, yo sí diría, hay que entender que cuando hacemos el gran elogio de la conectividad, de que nos llegan las cosas a casa, veamos el trabajo esclavo que hay detrás. Veamos también como el que dice, qué bien que ahora podemos comer a través de Globo y nos mandan la comida a casa y viene la comida a casa. Bueno, pues viene un tío en bicicleta bajo la lluvia ahora en Madrid que hace mucho frío y te trae esta noche dentro de un poco sushi sashimi y tú haces el japonés en tu casa y haces el sibarita y hay una persona que acaba de cobrar €1 por trabajo esclavo por traerte en una bicicleta pedaleando bajo la lluvia. Por lo tanto, hay que tener también una cierta conciencia social de los efectos que tiene la propia siliconización del mundo. Y este mundo siliconizado, que es un mundo de emprendedores, es un mundo de think different, de pensamientos disruptivos o disfuncionales, tiene disfuncionalidades reales. Y esas disfuncionalidades es que sí sirven como mecanismos de difusión, pero yo creo que ocultan elementos que tienen un carácter mucho más perverso y hasta censurable y denunciable de lo que nos imaginamos. Y eso pasa en el presente. Por tanto, hoy yo sí diré que en el momento actual, pues claro que nos informamos y que tenemos nuevos canales de información y canales de interacción, que son en este caso los canales que nos ofrece la red. Pero no los convirtamos en la panacea, porque a lo mejor son la panacea y también el placebo, y no son el antídoto, sino que son el veneno. Es decir, que yo creo que hablamos de la cultura viral, y que lo viral cibernético sea también algo de la época del virus, es decir, que eso y la cultura es viral. Pero a lo mejor es un virus que no es un virus que nos muta para hacernos más sabios, más listos y llevarnos hacia un futuro mejor donde finalmente se consiga la democratización de que todo va a funcionar maravillosamente, sino que a lo mejor destruye muchas realidades y esas que destruye tienen que ver con el triunfo de la desigualdad. Porque el presente, lo que ha demostrado el COVID, es que no estamos todos en el mismo barco. La frase que dice la gente, estamos todos en el mismo barco, es mentira. Unos están en un transatlántico y otros están en la patera, y eso lo saben en Canarias de sobra. Es decir, le están llegando constantemente a la soledad. Hay gente que se ahoga tratando de llegar en una patera a Lanzarote o a Fuerteventura, y sin embargo hay otros que estamos en el yate. Hay quien está haciendo mucho dinero gracias a la red, porque la red, vamos a ver, no perdamos de vista una cosa, los propietarios de la red, nosotros estamos vendiendo nuestros datos. Este es el capitalismo de plataformas, este es el capitalismo de vigilancia. Estamos comercializando toda nuestra identidad, la estamos ofreciendo en muchos casos for free, como se hace constantemente. Y esos señores que están ahí, los Zuckerberg, los Smith, los Bill Gates, ¿dónde tienen el dinero? En los paraísos offshore. Es decir, que estamos apoyando un capitalismo digital y unas tecnologías que carecen de valores éticos. Ahí plantea un problema que es que como nula ética sin estética, no hay estética que no requiera de la ética. El problema ético-político de las redes y las plataformas es que nos ponemos todos aquí a colaborar, a interactuar, a participar. Pero vamos a ver, señores, ¿esto cómo se sostiene? Esto se sostiene primero por el coltán,
que es lo que sostiene la nanotecnología. Eso lo están extrayendo los niños en agujeros del Congo en trabajo esclavo. Y luego se sostiene en un capitalismo offshore de la externalización que está haciendo que el planeta sea un planeta enfermo. Nos parece más maravilloso estar ahí flipando con que hacemos nuevos intercambios en Instagram y ponemos likes y corazoncitos, pero yo diré, a mí toda esa japicracia de la red pues no me interesa. Me parece sencillamente que es la farsa más grande que ha existido jamás. Por tanto, creo, y en eso estoy, que hay que ser más un crítico de la red y sobre todo un activista que muestra el lado siniestro de la red que un optimista utópico que nos pretende a lo mejor vender una bicicleta sin cadena y sin ruedas. Después del discurso que has dado, Fernando, espero que no compres nada en Amazon, ¿no? Hombre, supongo, ¿no? No compras nada, ¿verdad? En Amazon. En Amazon para nada. ¿Cómo voy a comprar en Amazon? Si en Amazon realmente cada vez que llega alguien a tu casa por Amazon lo que estás haciendo es financiar el trabajo esclavo. El trabajo... No, de verdad que me confirmas que no compras nada en Amazon. Nada en Amazon. Solamente yo me vendería en Amazon si me compraran. Pero nadie me quiere. A ver. Y bueno, no, mira, volviendo... voy a decir una cosita solo respecto a, para que no quede tanto como Amazon como un demonio. Yo no es que esté ni a favor ni en contra de Amazon. Lo que sí es verdad es que Amazon da trabajo a muchas pequeñas librerías que se han sabido reinventar. Es que otros parece que como son tan comodones y no se ponen las pilas, dicen, es que antes venían aquí a mi librería y yo les decía tal. A ver, chica, ponte las pilas y haz eso mismo en una plataforma, pon esa librería, o sea, hazte una web, hazte un canal de YouTube y lo mismo que hacía con los clientes lo haces pero para mucha gente. Y otra cosa, todo lo que vende Amazon no lo produce Amazon. O sea, Amazon está compuesta por un montón de tiendecitas pequeñitas y librerías pequeñitas a las cuales comen gracias a que Amazon está ahí. Ya te digo, para que no todo es blanco ni negro. Hay muchos grises aquí. Y uno de esos grises, y yo no estoy en nada en contra de lo que va a venir, o sea, del progreso, digamos, ¿no? Lo que sí es verdad que creo que cuando ves la ola venir, cuando ves el tsunami, tienes que coger la tabla y ponerte a surfear. Y mucha gente ha dicho, no, porque a mí esta ola no me tiene que... No, la ola es que te va a comer, es que ya te ha comido. Y la culpa es tuya, la culpa no es de Amazon. O sea, Amazon, ¿qué es eso? Si Amazon abre las puertas y si tú puedes escribir tus libros, subirlos a Amazon, o sea, sin tener editorial ninguna, ni nada, y además venderlo a través de esa plataforma, y si no quieres cobrar por ellos, pues haz lo que tú haces en tu canal, pones tu vídeo y además no lo monetizas, por ejemplo, ¿no? Que creo que tú no tienes monetizado tu canal, no. o sí, ¿no? Pues ya está, ahí está la libertad, cada uno hacemos lo que queremos y tú has elegido ese camino, pero no se puede demonizar el otro, pienso. No. Bueno, es que sobre todo acabas de hacer un discurso que se llama defensa entusiasta del monopolismo. Es decir, date cuenta de una cosa, es que incluso las leyes antimonopolio de los Estados Unidos están poniendo en cuestión lo que supone Amazon. Es decir, tú acabas de hacer una defensa, piénsatela. No, vamos allá, yo sé lo que estoy haciendo. Es por darte un contrapunto también y porque no se piensa que todo es... Por reconducir un poco. Volvemos al principio. Arte y coronavirus. ¿Cómo creen que está afectando a los artistas y a nuestra forma, los que no somos artistas, de entender y de ver el arte? Y aquí sí vamos a ser un poquito futurólogos y vamos a pensar cómo va, no, solo un poquito, cómo va a afectar esto. O sea, ¿cómo va a pasar esto a la historia? La visión de los artistas ahora mismo, ¿cuál creen que es? ¿Qué arte va a salir de aquí? ¿Más existencialista? ¿Más crítico social? ¿Más intimista? Bueno, claro, supongo que habrá muchas reacciones, ¿no? Las grandes enfermedades, los grandes procesos de esta índole han generado fenómenos culturales, artísticos, políticos, filosóficos de toda índole, ¿no? Podemos decir que la peste, la lepra, ¿no? Que son dos grandes comparaciones con el fenómeno actual, dado que tienen que ver con los sistemas de confinamiento, ¿no? Es decir, la lepra y la peste generaron el origen de lo que llama Foucault el gran encierro y los sistemas de cuadrillaje, pues también evidentemente marcan la época actual. De la misma forma que la otra gran pandemia precedente a esta, el SIDA, fue un fenómeno que marcó mucho una época artística y de hecho hay muchos libros y muchas exposiciones sobre el arte en el tiempo del SIDA y bueno, y cómo las instituciones museísticas y
el ámbito curatorial se hizo cargo de ello, ¿no? Desde el New Museum de Marcia Tucker hasta artistas de todas las latitudes, ¿no? Por ejemplo, como el artista cordobés Pepe Espaliu, ¿no? que realizó un trabajo realmente muy conocido en torno a Carrilling, se llamó la serie que hizo a propósito de esto. Pues eso va a marcar. La gran teórica Susan Sontag tiene un libro que se llama La enfermedad y sus metáforas, que habla de la tuberculosis y también del SIDA y sus metáforas. Tiene una continuación de ese libro y es evidente que las enfermedades marcan la época, ¿no? Hace nada leía un libro que decía que el siglo XX comenzó en el asesinato del archiduque, el atentado famoso de 1914, y que el siglo XX comenzó en 1914 y terminó en 1989 con la caída del muro de Berlín. Y también habíamos pensado que el siglo XXI empezó con la caída del World Trade Center, simbólicamente hablando, que fue el comienzo de nuestra época. Y yo creo que, sin embargo, el siglo XXI comienza con el COVID, ¿no? Es decir, las transformaciones que ha generado el COVID son más fuertes que las que generó el atentado del World Trade Center, en la medida en que ha generado, primero, un confinamiento planetario. Es decir, ha hecho una sintonía de cosas que no creíamos que fueran a suceder. Es decir, que hoy vayamos con mascarilla por la calle todo el mundo, los medios de transporte, que estemos dando clase en la universidad con mascarilla, que estemos haciendo esta conferencia por Zoom, ¿no? Ha modificado totalmente. Que hayamos estado encerrados o confinados en nuestras casas 4 meses y medio, eso ha cambiado. El tipo de inversión económica que se está haciendo, los planes mundiales, la rapidez de las vacunas, es decir, yo creo que sí que va a marcar. Otra cuestión es cómo el campo cultural y simbólico va a reaccionar a ello. Habrá una primera cosa que ya está, que es la reacción directa o literal, que es arte, pensamiento y cultura que trata del COVID, que toma el COVID como tema. Eso es una cosa que ya se ha hecho. Es decir, hay muchos artistas que están haciendo cosas relacionadas con el COVID o que hablan del COVID. La filosofía, por ejemplo, contemporánea, sabes que han salido libros a cascoporro, es decir, ha salido Zizek, que escribió un libro rápidamente, Pandemic, ¿no? Y hay libros, Sopa de Wuhan, es decir, el pensamiento, por ejemplo, yo creo que en el campo de la filosofía, el pensamiento filosófico, ha habido una gran dinámica en relación con eso. La música, por ejemplo, ha habido muchísima. Luego, por ejemplo, ha habido una gran actividad durante el COVID. Hemos visto cómo la cultura se ha movido un montón, con gente haciendo música desde su casa. Es decir, ha habido de todo. Es decir, que yo sí creo que en vez de un apagón cultural que se quiso hacer contra el ministro de Cultura, hubo una activación cultural tremenda de contenidos y contenidos incluso saturantes, ¿no? Otra cosa es ahora que si se produce la esperada y la anhelada desescalada a partir de las vacunas, ¿qué va a pasar? Yo creo que no, ahí sí me voy a poner futurólogo, también voy a aspirar al papel apitonizador. Es decir, sí creo que el concepto de nueva normalidad no sirve para nada. Es decir, que no creo que haya algo así como una nueva normalidad. Si la nueva normalidad es volver a la normalidad anterior, a una nueva reformulada, creo que eso ya se vio que era falso después del verano, que se decía que llegamos a la nueva normalidad y no llegamos a la nueva normalidad, llegamos al segundo COVID, al segundo repunte. Creo que habrá, me da esa impresión, por ejemplo, un trabajo que tiene mucho que ver con las discusiones comunitarias. Eso se está viendo, por ejemplo, en los foros que se están haciendo en todos los museos del mundo, porque tienen que repensar el museo no en relación con la red, sino con un fenómeno más amplio, que es la crisis del turismo, la crisis de la turistificación. Es decir, el turista es ese sujeto que, por una razón que es más larga de analizar, cree que es fundamental en su vida, cuando está en una ciudad, comer la comida del sitio, beber la bebida del sitio, aunque sea sangría o calimocho, hasta un nivel de delirio total, ponerse al sol, que no sirve para nada, lo lamento, eso no sirve para nada, salvo para atorrarse o que te entre arena en la raja del culo del bañador, y luego ir a culturizarse para la mala conciencia de lo que has hecho cuando bebías o cuando te drogabas o cuando hacías otras cosas, ¿no? Entonces todo el mundo va de viaje y en su ciudad no va a museos, pero va a Nueva York y se pega una pasada de museos y de galerías que te mueres, entra en todos los sitios, no para de entrar, Ahora, como esa gente no existe, porque ya no tenemos ni los japoneses, ni los rusos, ni nadie, ni los latinoamericanos que vienen de museos, ni de tiendas de marca y de lujo, esos sectores están quebrando. Entonces, ahora mismo, el museo, ¿qué público puede tener? Se habla del museo de cercanía, del museo de la cultura de proximidad. Yo creo que ahora hay que empezar a pensar no en una cultura turistificada, masiva para turistas, que finalmente no quieren ver otra cosa que lo que ya vieron en el tour operator prefigurado, sino que hay que activar una experiencia, insisto, otra vez, de nuevo real, mucho más didáctica. Yo creo que hay que activar una didáctica presencial también intensa. Es decir, creo que los museos no pueden solamente en eso, estoy de acuerdo con Antonio, no pueden pensar únicamente que vaya el público, entre en la sala y dé una vuelta y salga como que ya por ciencia infusa lo entendieron. Eso es una chorrada. O sea, ¿cómo va? Tú llegas a una exposición, la de Mondrian, das una vuelta por la exposición de Mondrian y ya ha salido mondrianizado o neoplástico. ¿Quién sabe qué? Eso no sirve de nada. Tiene que haber procesos de aproximación a todos los niveles.
Y ahí yo creo que efectivamente puede haber lo que llaman convergence culture, una cultura de convergencia en la que valga lo real, lo virtual y lo metavirtual, o sea, todos los mecanismos. Y puede ser igualmente interesante una conferencia erudita, hiperacadémica, una visita guiada, un taller, una conversación, una mediación, como se llama ahora, unas mediaciones, y también, por supuesto, todos los materiales. Vamos a ver, cuando uno, como me pasa a mí, utiliza también la red, es porque creo que esto aporta algo. Y aporta algo porque añade también valor cultural, añade también un valor. Pero también hay que entender qué valor añade, ¿no? Pero yo creo que hoy en día sí que va a haber una necesidad de reformular políticamente más que estéticamente qué queremos que sea la cultura, qué queremos que sean los museos, qué queremos que la sociedad aprenda y sea educada y dialogue a través de esos museos y instituciones culturales. Y va a ser, yo creo que es un espacio, va a ser un tiempo interesante. La última Bienal de Venecia se titulaba "Ojalá vivas tiempos interesantes". Esa es una maldición china, esa frase, "Ojalá vivas tiempos interesantes". Vivimos tiempos interesantes, ¿no? Vivimos tiempos interesantes. Esa frase china de "Ojalá vivas tiempos interesantes", ahora estamos en una maldición china, que parece que es la propia pandemia. Y yo creo que es un buen momento para pensar todo desde la base, tanto en plano virtual como en plano real, como en plano musical, como en plano poético, como en plano estético, y habrá cambios, los estamos viendo, que no sabemos dónde irán. A lo mejor son regresivos y vuelven estilos artísticos que además yo te quiero decir una cosa, a mí me encantará ver que sean tan desconcertantes que yo ni los entienda. Es decir, que yo creo que lo que más nos puede gustar muchas veces es que vengan cosas que no sabes lo que son, porque te remueven la cabeza y te obligan a pensar ¿esto qué es? ¿No? Si lo que va a venir en el 21, en el año que viene, es igual que lo que pasó en el 20, pues ¿qué sentido tendría desear vivir otro año más? Es decir, yo creo que ojalá venga algo que nos remueva el territorio y nos obligue a pensar de otra manera. Antonio, ¿qué vaticina? Sí. ¿Cuál era la pregunta? Es que ya me pongo a escuchar a Fernando y a veces ya digo, ¿qué está ocurriendo? Bueno, no, sobre la... el coronavirus, ¿qué arte nos va a dejar y cómo nos vamos a enfrentar a él? ¿Y qué vaticinas, qué estilos crees que se van a imponer? Pues lo primero me hace mucha gracia que Fernando dice, no sea la Bruja Lola, él ha hecho Bruja Lola ahora, pero bueno. Sí, yo lo tengo muy claro. Yo he obligado. Sí. Yo lo tengo muy claro. Bueno, el arte que nos está dejando el coronavirus físicamente, ¿no? Es un arte muy descafeinado. O sea, y esto además a mí me preocupa mucho. Si pensamos, por ejemplo, en Banksy, en la ratita dibujada en su supuesto cuarto de baño, ¿no? O la escultura de Víctor Ochoa, esta que la recordaréis porque la parte baja parecía un auténtico excremento, vamos, una que se colocó en Madrid, que gracias a la presión en la red también se retiró esa escultura. Que muchos hicimos vídeos, entre ellos Fernando y yo, hicimos vídeos contra esa escultura por muchas razones, ¿no? Ahí están los vídeos. Y sí es verdad que no sé si eso se hace. O sea, por una parte pienso que hay cada vez más artistas, o sea, artistas entendiendo gente que hace arte, ¿no? O sea, que produce, bueno, sí, pues iba a decir productos artísticos, ¿no? Que produce obra de arte, ¿no? Y esa obra sí me parece que es muy modelo Instagram. Quiero decir, es un tipo de arte completamente blanco, donde hay mucho papel higiénico, donde es muy superficial. O sea, no es como Bruegel, por ejemplo, ¿no? Cuando en épocas de la peste, siglo XVI, pues ponía ahí las danzas macabras, las caninas, la gente muriéndose, se veía la sangre, se veía los ahorcados. Hoy día los artistas no están mostrando el virus, o sea, el COVID, no están mostrando las consecuencias del COVID. Están mostrando algo que yo no sé si es por sobreprotección o porque quieren vivir en su cabeza en un mundo feliz, happy flower o algo así, con colores rosa chicle, con verde clarito y con tal, y enseñando he visto imágenes de un papel higiénico que le salen flores, ¿no? Y una mujer que es la sanitaria, que es guapísima, por supuesto, ¿no? Está pintada de una manera, digo, qué guapa, parece modelo, y con una mascarilla, y en la mascarilla pues no sé qué. O sea, se está generando un tipo de arte tan superficial que, digo, ¿dónde está realmente la crítica aquí? ¿Dónde está ese arte un poco más que nos muestre a los muertos del COVID, que nos muestre todo el sufrimiento,
porque me parece que también es necesario eso, ¿no? Claro, te iba a decir que es que yo creo que sí hará historia esa necesidad del papel higiénico, que a lo mejor por ahí es que lo están poniendo por eso, porque sí que fue como un fenómeno rarísimo, pero un fenómeno social. Sí, sí. Y después la gente también ha consumido más alcohol, pero no veo cuadros con botellas, con alcohol. Sí, la gente consumía más papel higiénico y también se consumió más vino y más cerveza, porque estaban confinados y se ponían a beber la gente. O sea y levadura de fuerza. También, para hacer pan en la casa. Eso me llamó mucho la atención, que era que ibas al supermercado y faltaba... Yo creí que era una broma, pero el primer día que fui y vi que faltaba el papel higiénico, primero me lo tomé a broma. Pero luego pensé, dije, coño, ahora ya llegó tarde, ya no hay papel higiénico, o sea, hay que recurrir a la vieja mano. Entonces, fui a buscar levadura de fuerza, que nunca me habían mandado a buscar eso. Entonces vi que tampoco había. Y hay mucha gente, en esto lo comparto con Antonio, hay mucha gente pastelera. O sea, ha surgido algo en el imaginario de la peña, que es que son reposteros, son pasteleros, pero pasteleros y pastelosos, ¿no? Y pastelizantes. Entonces, hacen obras de arte que son muy pastelones, pero cuando dices esto es un pastelón es que es muy malo también, muy dulzones. Entonces hay un pastelerismo y un pasteleo, y también el mundo del arte es un poco pasteleo, el pasteleo, ¿no? Como una especie de colla de pasteleo. Y yo creo que, y ahí he visto hasta curators que hacen unos brownies, hacen unos brazos de gitano. Y digo, esta gente, ¿qué coño, por qué les sale esto? Y yo creo que están metidos como una sobredosis azucarada, ¿no? Un mundo de Rapunzel a su manera. Y es verdad que en Instagram hay una especie, por ejemplo, si se ve, hay una especie como de neopop rarísimo, casi como burbujeante, ¿no? Que tiene algo de psicodelia o de neopsicodelia, eso se ve. Es decir, ahí ha vuelto, por ejemplo, una cierta figuración que se vende muy bien, por ejemplo, y que se ha vendido a veces mal, a veces bien, pero ahí siempre vuelve la gente a veces a buscar eso. Y hay una cierta figuración así divertida o medio gamberra que está tirando y que tiene algo de neopop, de medio grafitero, es decir, eso hace su camino, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, también hay, evidentemente, pues todas las épocas dan grandes artistas y dan masa morfa de gente que se arremolina en todo, o sea, hay que decirlo, y en todos los campos, desde la música hasta la poesía, es decir, la excelencia no es tal porque es que aparece moderadamente, ¿no? Y yo acabo de hacer, por ejemplo, haré autopromoción aquí, una exposición que está montada ahora en la Sala Mos, se puede ver mucho material, sí, ahí a través de la red. En Logroño, el sitio donde más nivel de confinamiento hay. Yo estaba montando allí, esto sí que es un cambio sociológico. Yo he ido a una ciudad a montar una exposición y todos los restaurantes, todos los bares de la ciudad estaban cerrados, con lo cual se me ha puesto una cara de mortadela y de jamón tremendo, porque todos los días comía, cenaba y desayunaba en la habitación del hotel y solamente salía a trabajar, a montar la exposición. La exposición la llamé Cuidado y Peligro de Sí, como he dicho, sobre estos temas del cuidado y peligro, y metí obras de artistas desde Regina José Galindo, a Eugenio Merino, a Rodrigo García, a Almudena Lovera, a Concha Jerez, a Esther Ferrer, a Bernardí Roig, de obras muchas hechas durante el confinamiento, que es toda, y busqué artistas que estuvieran pensando el confinamiento, sobre todo en la temática que a mí me parece la central, de cómo vivir juntos. Hoy la cuestión es cómo vivir juntos. Cómo vivir juntos cuando tenemos que mantener la distancia. Ese es un tema de un seminario que dio Roland Barthes en el 77, y hoy en día es cómo reinventar la comunidad. Es decir, la cuestión es fundamental que vaya a pasar con el arte, pero cómo vayamos a vivir a partir de ahora, es decir, cómo vivir juntos y cómo crear unas bases para vivir juntos diferentes de las que teníamos, porque van a tener que ser diferentes, que se basen en el respeto no solo al otro, sino a la naturaleza, también la relación con los animales, la relación o sea, una cultura que no solo que sea más participativa, sí, más democrática también, pero también que sea una cultura menos cruel. Es decir, yo cuando titulé mi último libro, Estética de la crueldad, es porque hay que tratar de buscar algo que nos saque de la violencia que también nuestra cultura impone constantemente, como una cultura que es una cultura de la obscenidad total. Es decir, que nosotros cuando pones la televisión y atiendes pues mucha gente renuncia a ver la televisión es para no darse el dosis de violencia como las que la televisión impone constantemente, pero también esa mezcla de violencia y banalidad o banalización de la violencia, ¿no? Que es lo que también genera. Y yo por eso sí creo que mucha gente busca, eso sí es cierto, a través de la selección que hace de Netflix y de lo que ve a través de las redes y las plataformas también por cable, uno prefiere hacer su menú. Es decir, yo creo que una de las cosas que sí aportó la red
es que hoy, para los que tenemos una edad como yo, que nacimos en la época de 2 canales de televisión, que era la primera y la segunda, y que era todo totalitarismo mediático, es decir, solamente veías lo que te daban. Yo me crié sometido a un paradigma de visión, que era lo que la televisión emitía. Claro que ahora hay otro marco, es decir, que la gente que no está escuchando ha tomado la elección de escuchar esto, pero es que cuando termine vas a ver seguramente una serie o va a ver una película o va a escuchar en Spotify una lista de música, es decir, que hay un campo de selección más amplio, es decir, que aunque parezca yo un agorero y un apocalíptico, sí creo que hay una posibilidad de ámbitos de selección que son mucho más amplios. Y yo por eso, frente al jesuitismo antiguo, que era que solamente tenías un canal o 2 canales, ahora hay muchos espacios para estar. Y yo creo que ¿cómo vamos a vivir con toda esa multiplicidad? Pero sobre todo sin dejar mucha gente atrás, porque también quiero decir que a veces dejamos gente atrás, eso es duro. Eso les iba a preguntar y ya, porque se nos está agotando el tiempo, ya voy a empezar con algunas preguntas que han seleccionado, pero mi última pregunta es cómo va a afectar el coronavirus a esos artistas que ya eran colectivos vulnerables, por ejemplo, las mujeres, que la historia del arte tiene una deuda enorme, inmensa. ¿Creen que les va a afectar aún peor o creen, por otro lado, que no, que ya estamos cada vez, ya que ha empezado ese movimiento de búsqueda de rescate y de igualdad, pues no nos va a afectar tanto? Bueno, yo respondo rápido. Yo pienso que desde hace unos años para acá, respecto a esto que estás diciendo, a no rescatar, sino visibilizar a las mujeres artistas, pues cada vez va mejor. O sea, ahora mismo tenemos una exposición en el Museo del Prado, que es invitada, que precisamente está intentando poco a poco rescatar eso. En la red cada vez veo a más personas que se preocupan de eso. Y por eso digo que ahí lo veo positivo. Y por eso yo me alegro de que exista esto y de vivir en este momento también que me encanta. Ahí estoy de acuerdo con Fernando, que es una época incierta, pero maravillosa, vamos. Yo creo que también el fenómeno de las mujeres llegó afortunadamente para aumentar y quedarse y para modificar nuestra situación. La cultura misógina, patriarcal, heteropatriarcal, de sometimiento a las mujeres era éticamente inaceptable y era absolutamente injusta y por tanto eso tenía que ir socavándose. Fenómenos como el Me Too y sobre todo, por ejemplo, yo el año pasado, cuando me preguntaban cuál era la mejor obra de arte del 2019, dije que era la acción de un violador en el camino. Es decir, el tema que salió de las chilenas. Entonces me parece que esta es una de las acciones globales. Esa sí es una acción viral, ¿no? Es decir, cómo fue llegando a todas partes del mundo. Y yo sí creo que hoy en día Black Lives Matter, es decir, el tema de los derechos que tienen que ver con la raza y los derechos que tienen que ver con el género, yo creo que es una cuestión que tenemos que tenerla totalmente presente y absolutamente en nuestras cabezas. Es decir, yo no hago ya desde hace muchos años ninguna exposición sin tener eso como un referente, es decir, sin tener presente que no te debes dejar mover inercialmente en decir voy a meter solamente artistas y cuando has hecho la lista dices he metido 20 fulanos, solamente 20 hombres. Es porque no te lo has planteado. Tienes que buscar, pero buscar que hay seguramente 10, 12, 15 mujeres también muy brillantes que no tienen tenido posibilidades de visualizar su trabajo y que pueden estar en esa exposición. Por tanto, hay que tenerlo como algo que en la cabeza te vaya haciendo camino, o sobre todo para no mantener la desigualdad. Por tanto, yo creo que el papel de las mujeres es además España ha tenido un papel también muy importante en este movimiento feminista. Es decir, yo creo que igual que en la cuestión de los derechos de los homosexuales y en el matrimonio gay, en la época Zapatero, pues fue fundamental. Y un canario, Cerolo, también fue una persona fundamental para esa cuestión, Pedro Cerolo. Yo creo que también el tema del feminismo no debemos bajar la guardia. Sobre todo yo diré una cosa, yo prefiero hoy que me acusen de políticamente correcto a ser incorrectamente apolítico. Es decir, yo creo que es fundamental a veces decir, aunque repitas estereotipos, es decir, no, yo voy a defender esto y me da igual si me llaman políticamente correcto porque creo que hay que ser políticamente correcto. Es decir, hay que respetar a los otros, hay que respetar, no solo respetar como una tolerancia condescendiente, caballerosa, sino dar el sitio y dar la visibilidad.
Bueno, les hago una pregunta porque casi nos hemos quedado sin tiempo. Antes de comenzar decíamos que íbamos a estar horas y horas si nos dejaban y casi se ha cumplido. Así que, bueno, nos preguntan que cómo ven que un artista utilice las plataformas para dar a conocer su trabajo, porque este es un mundo muy difícil económicamente para sobrevivir. En ese sentido, además, creo, Antonio, que tú has dado incluso tag para cómo vender tu obra en Instagram. Y es que van a lo mejor las plataformas a quitarles trabajo a galeristas. Yo creo que ya no es que le estén quitando trabajo a galeristas. Yo pienso que las plataformas lo que ha hecho es visibilizar a muchos más artistas de los que se pensaba que había. Entonces, la galería, espero que se pongan las pilas también, espero que se enteren de qué va esto y que aporten algo, porque muchas galerías no aportan nada a los artistas, ¿eh? O sea, muchas galerías lo que hace era dejarle el espacio, incluso hacer que el propio artista trajese a su gente para conseguir que se vendiesen obras y tal. ¿Qué pasa ahora? Pues que una galería es simplemente un lugar donde tú expones tu obra. ¿Pero qué es exponer? Pues mostrar al público. Eso es la red. O sea, yo no es que me haya visto obligado, sino que he dicho, veo mucha gente en Instagram que es muy válida, hay de todo, ¿eh? Pero que digo, ¿por qué lo hacen tan mal? O sea, ¿por qué no consiguen hacer las 4 cosas para poder vender su obra? Pues después se quejan que no venden, ¿no? Entonces hice un vídeo, creo que la semana pasada, de 7 pasos para que la gente pueda vender su obra en Instagram basado en mi experiencia, porque tampoco hay mucha experiencia en la red. O sea, esto es nuevo, la red es muy nueva. Y a mí me funciona hacerlo así, que son pasos que, bueno, si lo sigues, ya te digo, no es que te aseguro que vayas a vender obra, pero si no lo haces, te aseguro que lo vas a tener muy difícil. O sea, que es una... Ahora sí estamos en un momento en el que yo siempre lo hago. Todo lo que aprendo, intento enseñarlo. O sea, si algo me enseñaron los profesores de la facultad en la que estuve de Bellas Artes, algunos, es que se guardaban cosas que sabían y tal, y eso es lo que me ha enseñado a hacer todo lo contrario. Si yo aprendo algo, pues lo muestro y ya está. ¿Para qué lo quiero? Y si puedo ayudar a gente, creo que eso incluso va a repercutir bien en mí. O sea, porque esa persona va a decir, anda, me ayudó, y bueno, eso diariamente, me llegan mensajes de todas partes diciéndome pues que he tenido una depresión y tus vídeos me han ayudado tal, no me gustaba el arte y ahora me gusta, o llevo 4 años sin pisar un museo y gracias a ti he pisado un museo, o he vendido obra porque tú me has dicho tal y la he vendido. O sea que, claro que sí, la red lo está cambiando todo y pese a lo que piense mi querido amigo Fernando, lo va a seguir cambiando. Bueno, yo también comparto que se aprenden cosas, ¿no? Yo he aprendido a hacer carne de membrillo y también mermelada, claro, de melocotón, es decir, que como los recojo membrillos ahí en mi casa, en el campo, y melocotones también, pues he aprendido, y lo he aprendido en tutoriales de YouTube, es decir, que no sabía hacerlo, y entonces habría ahí, es que ahí, por ejemplo, hace poco un pintor amigo, Carlos León, vino a casa, hizo algo muy raro, cerró su coche y se dejó dentro de las llaves, no se podía abrir. Tuvimos que entrar a un tutorial de YouTube que era cómo se abre un coche, y entramos de cómo se roba un coche, y entonces vimos cómo se abre un coche que está cerrado. Entonces, o sea, YouTube te enseña un montón de cosas, algunas de ellas hasta delitos, ¿no? Por tanto, claro que se aprende mucho. Y luego, en el tema de las galerías, sí que decir una cosa, ahí sí comparto, vamos a ver, las galerías, como en todos los sistemas, hay algunas que hacen el trabajo que toca, que son las grandes galerías y las buenas galerías, y otras que es que no sé ni por qué se llaman galerías, porque aquello es un desastre. Incluso cobran alquiler, lo ha dicho Antonio, cobran alquiler al artista por exponer, como esa cosa de los torerillos que pagaban por torear, etcétera, etcétera, y llevan hasta los picadores. Entonces la galería, la gran galería y las buenas galerías, evidentemente son un espacio al que llevas a colgar las obras. El trabajo de una galería es un trabajo enorme, continuo con los artistas. Es decir, cuando un artista encuentra una galería buena, y eso lo pueden decir artistas de toda índole, por ejemplo, Chirino, Martín Chirino, que fue gran amigo mío, el artista canario, que ha fallecido recientemente. Pues Martín Chirino trabajaba con Marlboro. Pues la forma en la que él podía, y expuso además en la Fundación Caja Canarias, y lo conocen de sobra los organizadores de esa institución. Pues una persona que tenía una galería
que te quita un trabajo brutal, y que difunde tu obra y que la sostiene. ¿Y por qué una galería se lleva? Para mucha gente que nos esté escuchando no tiene sentido trabajar con una galería, se va a quedar con el 50% o más de su trabajo, vas a tener que producir tus obras, llevárselas a la galería y no te va a defender más que poniéndote un mes. Es una chorrada, no expongas. Claro. Yo también podía dar tips y decir, no expongas si es de esa manera. Una galería tiene que hacer un trabajo continuo de defensa tuya y tiene que hacer una defensa que va más allá de la fecha de exposición. Por eso las galerías americanas tienen en su corporación gente por un tubo que trabaja en hacer currículum, dossiers, en hacer comunicación, en mandar a museos. Entonces ahí, cuando fichas por una galería de esas, dices, señores, te quitas de en medio todo el mogollón de gestiones abandonas todo un marketing directo, porque, por ejemplo, hay una cuestión cierta. Hay momentos en los que tenemos que saber si volvemos al trueque, aunque sea un trueque que tiene un carácter cibernético, pero que es trueque, en el que tienes que hacerlo todo, que es lo que también hoy es el emprendizaje contemporáneo. Tienes que ser el artista, el instagramer, el youtuber, el gestor de ti mismo, el defensor, el que cuelga las imágenes, el que interactúa y no sé qué. ¿Eso qué hace? Pues que tienes una situación esquizofrénica, como el famoso chino que tiene muchos platos y los está moviendo con una varilla, y tienes que estar en 1000 tareas que muchas veces te desgastan enormemente. Y si es verdad que cuando tú caes, es como por ejemplo cuando un escritor encuentra un buen editor que le edita los libros, que se los difunde, que negocia incluso los anticipos. Por ejemplo, un escritor que tiene ya un nivel, pues escribe y antes de escribir ya le están negociando los anticipos de la novela y la están vendiendo en Frankfurt y en Guadalajara. Por tanto, en el sistema del arte hay mucha gente, tengo que decirlo, que van agarrados al pescante del furgón de cola de un tren de mercancías o ni siquiera se han podido agarrar a eso y por lo tanto están a la intemperie. Por tanto, yo no voy a hablar desde un punto de vista elitista porque tengo que decirlo, igual que en la práctica curatorial hay curators que van en business class y otros que van en coche de carretas y van a pie o van en burro. Pues aquí hay muchas formas de ir. Hay gente, como dije antes, que va en yates y gente que va en pateras o va con un flotador. Entonces, yo sí creo que a mucha gente hoy la red les permite vivir, sobrevivir y funcionar, pero te aseguro una cosa, a medida que esos artistas vayan ganando en fama y en reconocimiento, cuando encuentren una buena galería que los defienda y que articule su proyecto de trabajo, vas a ver el placer que tiene que tengas alguien que te hace el dossier, que te lo difunde, que te lo mueve, que se pone en contacto con los comisarios, con los museos, que gestiona las ventas, que lo lleva todo y que tú puedes dedicarte tranquilamente a estar haciendo tu obra y desentenderte de muchas cosas, porque yo siempre lo he dicho, la división de poderes es la base de la democracia. Eso está en Montesquieu. Y la división de funciones es fundamental para los sistemas. Si uno está haciendo todo al mismo tiempo, o es un atlas, o es alguien que tiene una capacidad para hacerlo todo al mismo tiempo, y eso no es tan frecuente. Es más, incluso es malo que seas una especie de omnívoro que lo hace todo al mismo tiempo. Hay veces que uno dice, bueno, soy un self-made man, lo hago todo y encima todo me sale bien. Suele ser bastante poco habitual, ¿no? Salvo casos excepcionales de gente tremendamente dotada y que mete muchas horas de trabajo, porque hay que decirlo también, en la red para estar hay que meterle mucho trabajo y muchas horas. Es decir, que esto también nadie... O sea, que si Antonio, y yo siempre por eso le valoro y respeto lo que hace, si tiene todos los seguidores que tiene y si tiene toda la presencia que tiene, es porque se lo ocurra mucho. Es decir, porque no te llega... Tienes que haber estudiado a fondo cómo lo haces, qué haces y de qué manera lo haces. Es decir, no consigues eso. Sería absurdo decirlo. Es decir, tienes que currártelo mucho y evidentemente entre alguien que se lo ocurra mucho y que además entiende perfectamente el medio y alguien que se lo ocurra menos, hay una diferencia sustantiva. Yo hago todos mis vídeos en directo, o sea, son directos, pero no están editados en nada. O sea, porque abro el ordenador y traca, rollo que te crió. Entonces, ¿qué interés? Pues tiene interés de alguien que le interesen los rollos y las castañas pilongas de esta índole, pero evidentemente creo que a mí me lo dice Antonio, esto hay que trabajártelo, me dice a veces, ¿te lo tendrías que trabajar más? Claro que sí. Si yo tuviera ese tiempo, pues claro que me lo tendría que trabajar. ¿Por qué? Porque hay que ser cuidadoso también. Yo me reprocho la mala edición de mi material en YouTube. No está ni editado, es lo que sale, punto pelota, pero sí creo que en la red, para hacer todo artista, es alguien que es un obstinado, es decir, que mete horas, que mantiene una obsesión. En el arte el rigor es crucial. Es decir, un artista puede ser luego el colmo de lo surreal, de lo abierto, de lo anárquico, pero dentro de esa anarquía, que hay una metodología y hay un trabajo de fondo, esta idea de no, es que son inspirados, son visionarios, o es toda una tomadura de pelo, eso es incierto. Hay una parte de todo, hasta de la filosofía, que es una tomadura de pelo, hay una parte de todas las prácticas que son tomadoras de pelo, pero la parte, el núcleo duro, que antes han mencionado a Bruegel, el núcleo duro del arte y de la cultura, amigo mío, el núcleo duro en Durero, en Goya, en Picasso,
en tantos y tantos artistas, en Gutiérrez Solana, ¿no? En muchos, eso es un núcleo durísimo y que hay rigor, trabajo, poética, técnica, es decir, eso todo ahí está articulado. Por tanto, también en la red, la gente que consigue muchos suscriptores y que tiene muchos seguidores, es que se lo ocurra mucho. También es verdad que hay gente que se lo ocurra mucho y no lo consigue. Claro. Eso es cierto, ¿no, Antonio? Hay gente que mete un esfuerzo titánico y no lo consigue. Hay que unir sentido del humor, flexibilidad, capacidad comunicativa, estar al espíritu de los tiempos, porque también es cierto que cambia un poco los tiempos y te desentonas y pierdes toque en la relación con el medio. Eso pasa. Y es cierto que hoy en día saber cómo actuar aquí, saber cómo intervenir a través de la red es fundamental. Eso sí lo digo. Es decir, y creo que es una herramienta que da hasta placer. Es decir, que yo sí estoy en esto, creo que es también por una razón tan básica, porque me parece divertido. Es decir, que es un espacio en el que si no me divirtiera, en la medida en que a mí no me da... no lo monetizo porque no quiero estar vinculado así más o menos, es decir, no es para mí esa la opción, entre otras cosas porque soy funcionario. Eres funcionario, ¿qué sentido tiene? Yo cobro ya sueldos, es decir, que ya tengo una vida hecha por otro lado económicamente. Si yo consigo beneficios económicos de todas las actividades, que seguramente a lo mejor hasta me puede decir Antonio, seguro que has ganado seguimiento y trabajos a través de la red. Puede que sí. Creo más bien que tiene que ver con la inercia de 3 décadas trabajando en esto, es decir, que me gustaría pensar que no soy conocido por ser un youtuber, no es ese mi rango básico, es decir, que es otro, pero que admiro mucho a los youtubers que se le ocurran, por supuesto a Ter, a Jaime Altozano, a Antonio García Villarán, al doctor Soriano, es decir, a la gente que se le ocurra, los admiro, me parece que es gente que además hacéis una aportación digna de elogio. ¿Que esté de acuerdo con lo que decís? Pues no con todo, es que sería absurdo, para que tener que estar de acuerdo. Es decir, además si hubiésemos estado de acuerdo en todo, Antonio, habría sido esto un flux total. Ya. No, además, mira, respecto a una cosita que has dicho, esto de que el artista hoy día tiene que hacer muchas cosas, que es Instagram, que tal, yo te hablo desde mi experiencia, que sabrás, bueno, por aquí por la red dicen que tengo 300 años, bueno, no, tengo 44. y te digo que una persona como yo, ¿no?, que no sabía encender una cámara, yo no sabía encender una cámara cuando la compré. Bueno, pues cuando me decían, es que tienes que estar en Instagram, o yo me decía a mí mismo, tengo que estar en Instagram, tengo que aprender a hacer fotos de mi obra, tengo que aprender a hacer tal... Bueno, pues he ido aprendiendo todas esas cosas hasta Twitch, que me llevé un mes frustrado, día tras día, no me salía, ahora me compro otra cámara y no me va, y ahora el foco no es tal... Pero cuando lo consigues, o sea, yo ya, para mí es algo natural. O sea, yo coger el móvil y decir, estoy pintando este cuadro, tal, hacer la foto que la hago en el mismo sitio porque da la luz. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, no lo veo tan estresante, al contrario. Ahora digo, pues ya esto lo sé hacer, para mí es normal, ahora quiero más, ¿no? Y te digo, respecto a la galería, yo lo he hecho a la inversa. Lo he hecho a la inversa por necesidad. O sea, yo en mi carrera... siempre he vendido obras, a veces más, a veces menos. Es verdad que ahora, gracias a la red, gracias a la exposición, a todo, cada vez se vende más. Ahora sí cuento con una persona, con un gestor, que él es el que se encarga de las obras, empaquetarlas, enviarlas, se encarga de la web, pero no al revés. O sea, yo pienso, y esto es otro vaticinio que hago, es que los galeristas, si son inteligentes, que creo que sí, algunos sí, otros no tanto, pero los muy inteligentes, se fijarán en la gente que trabaja bien en la red, intentarán captarlos y darle un plus para que se queden con ellos. O sea, porque pienso que lo ideal sería justo lo contrario, no el artista como antes ir con su dossier, oye, mírame, no, mi dossier ya está y es una web, es Instagram, es Facebook, es lo que tú quieras. Ahora, ¿ves lo bien que está la obra? Sí, ¿ves que publico asiduamente, o sea, que soy trabajador y tal? Pues ves que vendo, ¿no? Pues habrá un momento en el que hará falta que ese artista, como en mi caso, o sea, yo no puedo cada vez que se vende un dibujo o un cuadro tener que encargar la caja, tener que con la empresa de transporte, tal. Para eso tengo una persona en la cual se lleva un porcentaje acordado y ya está. O sea, y si se va vendiendo más cada vez, pues a lo mejor tengo que cambiar el sistema. Pero lo que sí he ganado es en libertad. O sea, tanto libertad creativa, pinto lo que quiero, hago lo que quiero y fíjate, es no sé, me parece una cosa muy buena.
Pues mira, muchísimas gracias a los dos. Nos hemos quedado sin tiempo. Ha sido un placer enorme cerrar este foro de Enciende las Redes con esta tercera videoconferencia con los dos, Fernando Castro Flores y Antonio García Villarán. Ha sido un placer inmenso. Gracias por acompañarnos. Y bueno, nos queda que lo que decían, ¿no? Que el talento muy bien, pero con trabajo. O sea que nada, muchísimas gracias por estar ahí y espero que nos podamos ver pronto. Bueno, nosotros deseando verte a ti y ver a todos los amigos canarios. Además, tenemos ahí pendiente encontrarnos todos en Tenerife. Además, con la capacidad futurológica y de visión que tiene Antonio, él tiene que predecir que muy prontito vamos a estar todos en disposición de ir a Canarias y estar ahí juntos. Por tanto, ahí aquella canción dicen que te vas para La Gomera, ¿no? Pues bueno, yo que soy medio gomero, pues tengo que decir que ha sido un placer hablar contigo. Gracias por tu moderación y ha sido un gusto encontrarme, aunque sea aquí virtualmente, con Antonio. Y nada, que es un placer haber participado. Pues igualmente, Fernando, un placer y un placer también estar contigo y que se generen este tipo de actividades me parece fundamental porque me alegra mucho, cada vez que, y más, ya digo, con esta distensión, con esta libertad, hablando de cualquier cosa. Y yo, ya sabéis que quiero visitar Tenerife, a ver cuándo. Te estamos esperando. Mira, el vaticinio es que en verano, a partir de verano va a ser. Perfecto, lo apunto. Muchísimas gracias Hasta a todos. Luego. Venga, hasta luego, gracias por todo. Hasta luego, gracias. Adiós. Chao, hasta luego. Adiós.